Yo aún no he entregado lo de la unidad 2 porque tuve unos problemitas en casa, ¿Ok? entonces no he podido como entregarlo. Bueno, pues espero pues tus actividades para que no te atrases y porque, bueno, pues seguimos avanzando y tenemos un poquito más de trabajo. Si gustas mandarme algún correo, si tienes dudas, Lupita, o algo adicional, mándamelo y ya nos ponemos de acuerdo entre tú y yo, ¿vale? Vale, muchas gracias. No, a ti. Bueno, pues vamos a dar inicio en esta nueva tercera unidad, y digo nueva porque son muchísimos temas los que vamos a ver. De hecho, son 10 temas. No sé si alguien ya vio, bueno, en el correo se los mencioné, los temas que vamos a ver en esta unidad, y son muchísimos. Son prácticamente 50 años del siglo XIX, y el siglo XIX en México está pues lleno de turbulencias internas y externas. Tenemos obviamente el movimiento de independencia, que tiene algunas causas y consecuencias internas y externas. Tenemos la invasión norteamericana, el primer imperio norteamericano, la primera invasión francesa, que es la guerra de los pasteles. Bueno, y tenemos una serie de cosas que también, entre estas, la pérdida de territorios, y entre todo esto, pues tenemos muchos detalles que ver. Entonces se hacen 10 largos temas. ¿Alguno tuvo oportunidad de leer la unidad antes de esta sesión síncrona o empezamos como de cero? Ustedes me dicen. Yo sí le eché una ojeada, profesor. ¿Cómo? Perdóname, es que no te escuché bien. Yo sí ya le eché una leída a esto. Ok, ¿y qué te pareció? Pero como usted lo dijo, bastante información. De hecho, es una unidad bastante extensa. Sí, es una Habla unidad. desde la independencia, todo lo que fue la consumación, los actores principales Sí, y cómo hubo afectación en el ámbito político, social y económico. Sí, está bastante entretenido. bastante entretenido. Pero bueno, yo me puse a trabajar en el fin de semana, bueno, antes del fin de semana, para poderles hacer las sesiones síncronas, digamos, como que lo más resumido posible, y que ustedes tengan también materiales adicionales. Si se fijan en el foro de dudas, les puse muchos materiales. No sé si alguien ya lo revisó. ¿No lo han revisado ese tampoco? Ese sí no. No lo han revisado. Bueno, pues les recomiendo que lo revisen, porque aquí en este foro, de hecho lo estoy viendo en este foro de dudas, dice foro de dudas, pero yo le puse materiales adicionales. Y en estos materiales adicionales, aquí les mencioné, este foro es para las preguntas acerca de las actividades de la unidad número 3, y también te dejo una serie de materiales que tú debes de elegir, y bueno, los que les agraden, ¿no? Les dejo la película de Hidalgo, La historia jamás contada, con Damián Bichir. Buenísima película, nos relata una historia de un Miguel Hidalgo, de un personaje, pero de la manera en la que no lo conocemos, como una persona como nosotros, un hombre que quería obviamente la libertad de una nación, ¿no? Tenemos otro documental, son 3 partes, está un poco largo, ustedes ya deciden si quieren o no verlo. A mí se me hizo muy interesante, habla de Hidalgo sin censura, es de Paco Ignacio Taibo II, no sé si conozcan a este señor, que es un español que vino a México siendo muy joven, muy chiquito, es naturalizado ya mexicano, y le gustó tanto la historia de México que él se ha dedicado a escribir libros sobre la historia de México, y ha hecho muchísimos documentales con el History Channel, y creo que con Discovery o National Geographic, sobre la historia de México. Y aquí yo les dejo son episodios. Bueno, es uno, pero está partido en 3, y habla sobre la vida de Miguel Hidalgo, pero la película pues te relata toda la historia, entonces bueno, ustedes deciden. Luego hay un quinto material que se llama México en 3 tiempos, que es la rebelión del cura Hidalgo. Este es un material pequeño que solamente trae alrededor de, déjenme ver cuántos minutos, son media hora acerca de todo este movimiento de independencia, es de Canal 11. Luego les
pongo varias mini biografías de Clio y de otro, del INER, que es el Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones Históricas de México, y son pequeños relatos alrededor de 5, entre los 7 y los 10 minutos más o menos. Está uno de José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide, les pongo el de la Guerra de los Pasteles, los tratados de Guadalupe Hidalgo, la mini biografía de Santana. Todo esto dura muy poquito y también nos relata lo que se rescata de estas mini biografías que duran muy poquitito. Lo que me gustó de estas es que te dice quién es este personaje, ¿no? Agustín de Iturbide y los demás. Te dice cada uno y en qué momento de la historia participaron y cuál fue su participación. Entonces aquí como que les resume muchas cosas. Les puse otro de Paco Ignacio Taibo II, igual, la batalla del Álamo, está dividido en 2 capítulos y también está muy interesante porque los relatos que hace Paco Ignacio va con la gente que se dedica a esta parte de la historia y entre la gente que entrevista, entre los lugares que conoce, te lleva hasta el lugar, el Álamo, que es muy visitado por muchos turistas nacionales, me refiero a Estados Unidos, y extranjeros como nosotros, pero muy poca gente sabe qué es lo que sucedió ahí en el área de San Antonio, Texas, ¿no? Entonces, él se dedica a relatar esto y además te lo hace de una manera muy amena, que realmente aprendes historia con él porque aprendes, ¿no? Es muy amena su locución en esta parte. Y al final les dejo, hasta aquí estamos hablando de 13 materiales de videos y luego estamos hablando de 2 materiales que les va a servir para la actividad del foro de aprendizaje. Es donde ustedes tienen que hacer un ensayo. Ayer les mandé también un correo donde dice tips para hacer un ensayo histórico y estas lecturas les va a servir bastante. ¿Por qué? Porque estamos viendo y nosotros ustedes ya deben de tener en mente que están estudiando relaciones internacionales y que los textos que tienen que leer tienen que ser encaminados hacia esta parte. Entonces yo les pongo 2 lecturas importantes, una se llama Estados Unidos y el mundo en el siglo XXI y la otra se llama Estados Unidos de América y América Latina a principios del siglo XXI. Entonces esto nos va a servir mucho para hacer nuestro ensayo histórico. Y también les dejo otro material ahí en el foro de reforzamiento, otra lecturita para que ustedes también tengan cómo hacer el otro trabajo. ¿Dudas hasta aquí sobre las actividades antes de iniciar la clase? Eric, Jorge. No, de momento no, profesora. Bueno, entonces podemos iniciar con la clase porque va a estar, bueno, bastante interesante. Espero yo que les guste cómo relato la historia, porque recuerden que sí doy algunos datos, pero me fijo más bien en que ustedes entiendan lo más posible sin aburrirlos tanto, ¿no? Si hay dudas, cualquier cosa, díganme, levanten la manita y díganme mis tiempo para que yo no esté hablando constantemente, sino que ustedes también tengan una participación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio con esto y bueno, vamos a empezar con el primer tema que es la independencia de México. Pero antes de iniciar la independencia de México debemos de saber que hubo varias causas para que este movimiento se llevara a cabo. Hubo causas internas y externas. De las internas podemos hablar sobre la explotación y la miseria del pueblo mexicano en esa época. ¿Quiénes eran? Bueno, pues acuérdense que estaban divididos en castas, ¿no? Toda la serie de castas que salta para atrás, chino, moriscos, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de indígenas todavía, grupos indígenas que todavía tenían su idioma como lo tenemos actualmente, tenían sus idiomas, sus tradiciones, su cultura, etcétera, etcétera. Los criollos, que eran hijos de padres españoles que ya habían nacido aquí en México, y los peninsulares, los mestizos también. Los peninsulares eran los que habían nacido en España y tenían los grandes puestos aquí en la política, en la economía y en la iglesia. Y no dejaba que los criollos tuvieran esas mismas posibilidades de llegar o acceder a puestos grandes, me refiero, e importantes. Entonces, estamos hablando de que estos criollos y estos peninsulares ocupaban solamente el 17% de la población.
El resto de la población eran indígenas, campesinos, castas, etcétera, etcétera. Y toda esta población vivía en la miseria completamente. ¿Por qué vivía en la miseria? No tenían derechos, no tenían seguridad social, no tenían absolutamente nada. Y al no tener estos derechos eran obviamente explotados. ¿En dónde? En las haciendas, obviamente de los ricos, de los criollos y de los peninsulares y de algunos mestizos. Y en las minas, que era el trabajo más pesado, menos remunerado y más explotado por los españoles. ¿Por qué? Pues porque de aquí conseguían plata, oro y otros metales que llevaban a España para que tuvieran, obviamente, se convirtió España en una potencia en esos años. Entonces los mineros tenían unas condiciones pésimas en aquella época. Y los obrajes, ¿qué eran los obrajes? Los obrajes eran pequeñas empresitas que tenían los criollos principalmente y les enseñaban a trabajar, por ejemplo, la madera, ¿cómo se llama? Curtir la piel, les enseñaban ¿cómo se llama? Todo lo que era la cerámica. Por ejemplo, ustedes conocen la Talavera en Puebla. La Talavera en Puebla es algo muy bonito que trajeron los españoles, que es una combinación del trabajo que hacen en Medio Oriente. Si tú ves lo que son los trabajos en Medio Oriente de la alfarería, vas a darte cuenta que tiene mucha relación con lo que hacen en Puebla. Aquí tengo yo una tacita, esta me encanta, me la traje de Puebla. Esta es de Talavera y todo esto se hace a mano, está pintado a mano, por eso es muy cara la Talavera. Esta es como que la típica, ¿no? La de colores, pero acuérdense que también hay una blanca, muy, muy bonita, blanca con colores azules, hermosa. Bueno, esto es la Talavera y estos se enseñaba en los obrajes. Miguel Hidalgo tenía obrajes, recordemos que era una persona común y corriente que también tenía que sobrevivir y además de ser sacerdote, él tenía tenía obrajes dedicados precisamente a la alfarería y le enseñaba a los indígenas y algunas personas del pueblo donde él vivía a trabajar esto para poder venderlas. Él obviamente obtenía una parte porque era su pequeña empresa. ¿Quién era Miguel Hidalgo? Miguel Hidalgo era una persona que era sacerdote, pero tenía hijos, tenía 2 hijos y tenía una esposa con la cual, digo, no se casó, no vivía con ella, pero finalmente era su familia. A ella los tenía en una pequeña hacienda lejos de donde él estaba como sacerdote. Y toda la gente, digamos, como que sabía quién era Miguel Hidalgo, sabía que tenía familia, pero él como que lo tenía medio escondido. A él le encantaba. ¿De qué origen es Miguel Hidalgo? Miguel Hidalgo es hijo de padres españoles. ¿O que es criollo entonces? Él es criollo, ajá, él es criollo. Entonces él tiene dinero, o sea, no es cualquier persona así del pueblo, no, o sea, él tenía dinero. Él le gustó, pues obviamente, esta parte de pertenecer a la iglesia. Así es como conoce a Morelos. Morelos fue su alumno en Valladolid o en Morelia, en Michoacán, y se da cuenta que tienen como que los mismos gustos y por el teatro, por el ajedrez, por las cartas, por algunas cosas y también ideas obviamente sobre tratar de independizarse de España. Esto lo tenían así como que medio guardado porque si lo sabía el ejército o el gobierno de la Nueva España, pues obviamente podían ser detenidos y recordemos que en aquella época todavía estaba la Santa Inquisición, que obviamente Morelos e Hidalgo fueron excomulgados por la Iglesia Católica cuando pasa esto, ¿no? Jorge, dime. No. Pues nada más estaba escuchando lo que estaba diciendo, profesor. Está bien, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces seguimos, pero estas son las causas internas, pero también hay otras causas externas muy importantes. Una de ellas es el tema de la Ilustración. Este movimiento nace en Inglaterra y en Francia y lo que menciona a grandes rasgos es que se funda en la razón del hombre. Decía, fue desarrollado en el siglo XVIII y se señala que los hombres, todos los hombres, a la luz de la razón, son iguales y que tienen, obviamente, los mismos derechos. Estas declaraciones acerca de lo que es este movimiento de la Ilustración, como nace en Inglaterra y en Francia, ustedes recordarán que las 13 colonias pertenecían a Inglaterra. Entonces, las 13 colonias son el primer movimiento independentista de América,
de América como continente. Este movimiento está inspirado obviamente en la Ilustración. Entonces, las 13 colonias se independizan de Inglaterra en 1776 y esas ideas de independencia llegan a México. No llegan de hoy a mañana, o sea, tienen como desfases, porque recuerden que no había internet ni nada de eso, nada. Entonces, obviamente, venían algunos libros, algunos periódicos, algunas revistas, algunos datos. Entonces, tardaban en llegar, pero eso fue gestando también esta parte de las causas externas que llegaron al movimiento de independencia. Y otra cosa importante, la Revolución Francesa fue años después, en 1789, también gracias a estas ideas de la Ilustración. Aquí este movimiento fue, yo creo que el más radical de Europa en ese entonces, porque terminaron con todo lo que era la monarquía, y una monarquía que venía de siglos atrás. ¿Quiénes fueron obviamente las víctimas de esto? Bueno, pues había bastantes víctimas. Una, pues era el pueblo francés, que estaba completamente en la ruina total, en la miseria total, y a veces se nos olvida que vemos tan bonito París, tan bonito Francia, que se nos olvida que fue una ciudad de miseria completamente. Por ahí pasa el río Sena, que ahora pues obviamente es muy bonito visitarlo y subirte a una barquita y te dan todo un recorrido por el río Sena, por algunas partes, y es muy bonito, pero en aquella época, imagínense el olor del río Sena, donde se vertían todo el drenaje público de aquella época, olía, imagínense, o sea, aguas negras. La gente defecaba a veces en la calle, era muy sucia, no se bañaban, no había nada de higiene, entonces era un olor pestilente todo lo que era la ciudad de París. ¿Y dónde vivían los reyes? A estos reyes les tocó vivir que también eran, bueno, pues las personas que tenían más dinero. ¿Y estas dónde vivían? Pues vivían en Versalles, en un lugar hermoso que está cerca de París, que son más o menos alrededor de 45 minutos en un tipo tren ligero que tienen, pero está alejado. Entonces ahí, pues obviamente está todo cercado, todo Versalles tiene aquí se los voy a mostrar, a ver si se ve una parte, si se alcanza a ver cómo está Versalles. Bueno, ese es el Palacio de Versalles, está todo cercado. Ajá. Entonces, aquí vivían María Antonieta y su esposo Luis XVI. Ellos no sabían gobernar, eran dos chicos muy jóvenes, imagínense, viajaban en esto. ¿Ya vieron en dónde viajaban? Se parece a la carroza de Maximiliano y de Carlota, ¿verdad? Bueno, pues no, aquí nada más había una, pero aquí tenían varias. ¿Sí se nota o no se nota? Porque pesa mucho Sí, sí se notan, sí se notan. Bastante duro. Bueno, aquí gracias. les estoy mostrando. Aquí es donde la gente se aglomeró antes ¿cómo se llama? Ahorita les voy a contar. Aquí se aglomeró la gente afuera de Versalles. Esto es la parte de adentro y esto es lo de afuera, lo que está así lo primero que ves es esta parte. Entras aquí, ¿no? Y ves este edificio tan bonito, ¿no? Es una parte del edificio de la ciudad de ahí, de Versalles. Ajá, bueno. Aquí es donde se conglomeró toda la gente y donde María Antonieta le dijo a la gente, dijo, bueno, es que, ¿qué quiere la gente? ¿Por qué está allá afuera? Pues es que no tienen comida. Y entonces ella fue una frase que dicen que dijo, otros dicen que no dijo, pero es una frase muy célebre que les dijo, pues que coman pasteles. Los pasteles solamente los podían comer obviamente los ricos y la gente pobre pues no podía comprar, pero ni sorgo, ni trigo, ni nada. Entonces, esa fue una reacción muy tonta de María Antonieta, porque además María Antonieta era una niña realmente la que gobernaba en esos momentos. ¿Y por qué gobernó? Por algo muy sencillo. Cuando ella llega a la corte allá en Francia, tiene alrededor de 14 años y siempre fue una niña muy rebelde a la que realmente su mamá siempre trató de inculcarle esta parte de en algún momento vas a ser reina. De algún lugar de tu país o de otro lado, pero vas a ser reina. Y entonces esta niña pues decía, a mí no me interesa y siempre se negó, digamos, como que a recibir esta educación. Por lo tanto, su esposo también hacía lo mismo, estaba muy consentido por los papás, estaba muy consentido por el abuelo y el abuelo en ese entonces era el rey de Francia. Entonces, cuando ella llega, lo único que hace, porque no tiene otra cosa que hacer,
es nada más vestirse bien, con los mejores vestidos, con las mejores zapatillas, los mejores tocados. Es cuando los tocados así enormes, que eran como de tipo algodón, y se lo ponían porque, ¿qué creen? Tenían piojos. Entonces se quitaban esas pelucas así inmensas y ellos se metían, hagan de cuenta, como un palito para poderse rascar. Siempre están así porque no aguantan, obviamente, los piojos, no tenían mucha higiene. Esos vestidos tan bonitos que usaba María Antonieta, escondían, era para esconder el hedor de la, pues de la mala higiene que tenían, pero malísima. Entonces imagínense que también los abanicos tan bonitos que tenían de plumas y de todo, era para abanicarse, pero era para abanicarse el olor del compañero de al lado. Entonces María Antonieta siempre se la pasaba viendo qué pelucas iba a poner, qué vestido, qué listón, qué todo, y lo demás no le importaba. Cuando muere el abuelo, entonces ahora sí es en el momento en que ellos van a empezar a gobernar, pero no saben. Y entonces se ponen a llorar en el funeral del abuelo porque dicen, ahora sí, van a de veras, ahora sí tenemos que gobernar, y realmente no lo hicieron bien. Tan mal lo hicieron que el pueblo se volcó encima de ellos, y entonces tuvieron un destino terrible. ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó con ellos dos? ¿Alguien sabe? Estamos hablando de la Revolución Francesa. ¿Qué pasó? No recuerdo. Les cortaron la cabeza, los decapitaron con esta guillotina, que esa guillotina la hizo un doctor francés para que la gente que estuviera, digamos, como desahuciada, tuviera una muerte rápida, pero también se hizo, o bueno, lo empezaron a ocupar para las personas que fueran como de la nobleza, fueran decapitadas por alguna traición a la patria y demás, fueran decapitadas y dejaran de, bueno, que su sufrimiento fuera rápido. Entonces, el destino de María Antonieta y de su esposo Luis XVI es ese, es terrible. Ellos tienen 3 hijos, 2 niñas y un niño, y el destino de ellos también fue tremendo, sobre todo el del hijo grande. ¿Por qué el del hijo grande? Porque obviamente el pueblo no quería saber ya nada de reyes, ya después de la decapitación de los monarcas, quieren restablecer un nuevo gobierno, y entonces lo menos que quieren es un heredero. Al niño lo retiran, se lo llevan como a una tipo granja, lo llevan a una torre, y ahí lo dejan muriéndose pues de hambre, de frío. Creo que tiene una enfermedad, no sé si le dio varicela o sarampión, algo así le da al niño, y él muere porque fue torturado mentalmente y físicamente, no con golpes, sino que no lo alimentaba bien. Y mentalmente, ¿por qué? Porque lo engañaron. A él, después de que sus papás son decapitados, nunca le dicen que muere, porque los retiran antes, se los llevan antes, y no le dicen nada y siempre lo están engañando. Tu mamá no va a venir, tu mamá sí te quiere, tu mamá no te quiere, tu mamá va a venir mañana, y así. Entonces lo torturaron de esa manera que el niño empezó a estar muy débil también por la alimentación, y prácticamente pues no lo dejan morir porque no lo alimentaban y todo, pero la alimentación era muy mala, era muy raquítica. Entonces el niño muere prácticamente de tristeza y de malnutrición, ¿no? Estaba desnutrido. Y los otros 2 niños, los más pequeñitos, ellos no los podían obviamente tampoco matar, porque sería un acto pues bastante feo, y entonces la familia de María Antonieta se los lleva, y bueno, allá terminan sus días, ¿no? Bueno, esa es otra historia. Entonces, estas ideas, tanto de la independencia en las 13 colonias como de la Revolución Francesa, pues llegan aquí a México. Había libros prohibidos, pero esos libros prohibidos también los tenían personas como Miguel Hidalgo, que tenían pues la dicha de tener personas que podían traérselos de España, que podían traerlos de Europa, y ellos los escondían. Y tenían, obviamente, panfletos, tenían periódicos, tenían revistas, tenían libros que hablaba de todo esto. Entonces, se fue gestando este movimiento, pero también hubo algo muy importante. Como en Francia no se ponían de acuerdo qué tipo de gobierno iban a tener, en 1799, Napoleón Bonaparte toma el control de Francia por medio de un golpe de Estado. Él era militar, entonces, y él estuvo obviamente en la Revolución Francesa, pero como vio que no se ponían de acuerdo, dijo ya, aquí hasta aquí. Y entonces él toma el poder, se convierte en el emperador, y
¿Ustedes saben por qué siempre traía la mano así en el estómago, adentro de su chaqueta? ¿Sí saben por qué o no? No. ¿No saben? Bueno, pues no era porque verse elegante. Él murió de cáncer de estómago y sufría de unos dolores bastante intensos. Entonces, siempre traía la mano adentro para poderse dar pues un masajito en su estómago porque sufría de eso. Entonces, él murió joven y tuvo también una vida marital bastante complicada, porque era el día que se casa con su esposa, no puede tener como su noche de bodas o su luna de miel, porque de inmediato se casa, fiesta, así de fiesta, 10 minutos del bailongo, adiós, porque nos tenemos que ir a la guerra. Entonces, él pues se va ese día de su boda, se va deja a su esposa sola y regresa, obviamente victorioso y todo esto de lo que pasa, pero él toma el control de Francia en 1799. ¿Y qué pasa? Aquí hay algo muy importante. Él es emperador de Francia durante 15 años y su idea era expandir el territorio porque él quería ser así como el emperador, como los emperadores de Roma en su momento. Él quería tener el control de Europa y de alguna manera lo logró, no del todo, pero sí lo logró. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues que para llegar a Portugal, porque él quería el control de las colonias españolas y de las colonias portuguesas acá en América, pues obviamente tenía que tener el control de España y el control de Portugal. Cuando tuvo el control de España, su idea era llegar a Portugal, pero hubo un problema. Obviamente en España había un rey y el rey le dijo, mira, no te puedo dar así como que ya mi corona, no puedo, pero pues hagamos un pacto, ¿no? Fue así como que hacemos un pacto y le dijo, yo te doy las tierras de Santo Domingo. Y Napoleón dijo, no me interesa, o sea, a mí me interesa llegar todavía hasta Portugal y para hacer eso tengo que pasar por tu territorio y para pasar por tu territorio yo te tengo que invadir y tengo que ser, o sea, aquí algunas cosas. Y entonces lo obliga a este Carlos, lo obliga a abdicar al trono y entonces él dice, ok, abdico, pero está mi hijo, Luis, Fernando VII. Y también Napoleón le dice, no, también tu hijo va a abdicar. Y entonces a quien pone ahí en la corona o le ofrece la corona española es a su hermano, al hermano de Napoleón, José Bonaparte. Pero este señor era alcohólico. En España se le dio el apodo de Pepe Botella porque siempre estaba hasta las manitas el pobre hombre. Entonces, esto generó un vacío muy fuerte en España. Obvio, toda esa noticia llegó muy rápido aquí a la colonia, a la Nueva España, y dijeron es que no tenemos gobernante. Y entonces los peninsulares y los criollos que tenían el control de aquí, de la Nueva España, dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces es el momento en el que dice Miguel Hidalgo y todos los conspiradores dicen, es el momento. Estamos hablando de 1809, que para ya 1810, obviamente ya había transcurrido un año, pero en ese año es cuando se dedican los conspiradores a, obviamente, sus juntas conspiradoras, a juntar a gente, juntar gente que sepa de lo que es el ejército, saber moverse con un ejército. ¿Y quiénes eran estas personas? Bueno, pues ya las sabemos en la historia. Allende, Aldama, Hidalgo, Morelos, José Ortiz de Domínguez, su esposo, bueno, mucha gente que estaba alrededor de este movimiento. Y si nosotros empezamos a indagar y indagar en la historia, no nada más vamos a saber, no vamos a ver nada más que son estas personas que acabo de mencionar, sino hay más atrás de ellas. Entonces, estos movimientos Sí, maestra, perdón que la interrumpa, pero leí un libro donde estaba la Güera Rodríguez y creo que también era una causa externa de aquí, ¿no? ¿Y quién era Laura Rodríguez a propósito de todo? Porque la tratan muy mal en la historia de México. ¿Quién era, Eric? Bueno, no acabé el libro, la verdad, le voy a ser sincero, pero la Güera Rodríguez según era como una amante de Iturbide, ¿no? Era la amante de Iturbide y tiene un destino, no sé, hasta te lo voy a enseñar. No sé si sea uno de estos libros que tú estás leyendo, ¿no? Sí, pero se llama Hidalgo y Iturbide. Ah, exacto, aquí está, mira. Este señor no me cae muy bien, la verdad. Ah, sí, ese sí. Francisco Martín Moreno,
pésimo como persona, pero tiene unos relatos súper bonitos. Y digo, a quien no conoce esos libros, la verdad es de que les digo, el autor a mí no me cae nada bien, pero nada, nada bien, pero sus relatos son muy interesantes porque nos muestra la parte humana de estas personas como la Güera Rodríguez, y tiene mucha razón Eric. Eric nos está diciendo que la Güera Rodríguez era la amante de Iturbide, pero no nada más fue la amante de Iturbide, fue amante de muchísimas personas, pero además de personas que realmente le dejaban algo, aparte de dinero, aparte de dinero, porque era una mujer muy bonita y ella sabía que era bonita. Aparte de esto, ella se involucraba con gente del poder político, del poder económico y del poder de la iglesia. En aquella época, acuérdense que la iglesia tenía mucho que ver. Entonces, ella no andaba con cualquier papanatas, andaba hasta con el obispo de México, de la Ciudad de México. Entonces, era una señora que sabía lo que tenía que hacer. Y ella, es que me estoy adelantando mucho, pero ella es la que les vende la idea a toda esta gente después de la independencia, le vende la idea a todos este grupo de personas que Iturbide es la mejor opción para el gobierno de México. Pero me adelanté muchísimo, Eric. Me voy a regresar un poquito. ¿Les late? Bueno, entonces, ¿qué pasa ya cuando están ya enardecida toda esta parte del movimiento de independencia? Bueno, pues ya sabemos, ¿no? La toma de Granaditas, bueno, una lucha inmensa entre dos ejércitos. El ejército insurgente, que es obviamente de todos los rebeldes, que está compuesto por Aldama, Allende, Morelos, Hidalgo, y por un grupo de indígenas, campesinos, criollos, ¿no? También hay gente criolla. Hay algunos españoles, no hay 1, 2, 3 que puedan llegar a tener o que simpatizaban con esta parte, decían, bueno, pues ya tengo tierras aquí, pues me voy a quedar aquí y pues necesito saber en qué condiciones me voy a quedar aquí. Entonces, eran muy poca la población española que estaba a favor de este movimiento, y entonces había ejércitos que estaban bien organizados de alguna manera, como el de Morelos, pero había otros completamente desordenados, porque eran campesinos y eran indígenas. Entonces, aquí hay campañas militares, se les llama así las campañas militares de Hidalgo, de Morelos y de Vicente Guerrero. Cada una de estas campañas o cada uno de estos movimientos de cada uno de estos personajes tiene también, obviamente, etapas. Yo no se las voy a mencionar porque me tardaría demasiado. Entonces, yo lo resumí en 4 campañas militares que lo resumí por años y quiénes estuvieron en cada una de ellas. Entonces, la primera campaña, bueno, primero el ejército insurgente dirigido por un grupo de criollos y el ejército realista que defendía a capa y espada todo lo que era el sistema colonial y de los intereses de la corona española. Entonces, ellos son los que se enfrentan. Iturbide pertenecía aquí al ejército realista. Ajá, él estaba en contra del movimiento de independencia, pero su suerte cambia después. Bueno, entonces la primera campaña es el inicio de la guerra y es nada más de un año, de 1810 a 1811, que es la muerte de Miguel Hidalgo. Es el grito de Dolores el 16 de septiembre y la muerte de Hidalgo es en 1811. Y además, ¿por qué lo atrapan? Lo atrapan de una manera muy tonta. Él, cuando ya está en el estado de Guanajuato y demás, él no llega a la Ciudad de México, nada, sino que se le llama, bueno, no le llama, sino se cartea con Morelos, y es el único, bueno, a Morelos después de la guerra ya no lo vuelve a ver jamás, solamente se cartean. Y entonces le dice que necesita su ayuda porque él conoce, Morelos conoce perfectamente bien toda la zona de la sierra del estado de Michoacán que llega hasta el estado de Guerrero. Entonces, él conoce toda esa zona y puede esconderse, sabe por dónde moverse en la sierra sin ser descubierto. Entonces, la intención era de que Hidalgo tiene la zona central, digamos, de México, y Morelos tiene que ir por la costa, y se tenían que ver de alguna manera en la Ciudad de México, era como que la idea, pero nunca sucede esto. Entonces, cuando se empiezan a quedar sin armas, Hidalgo dice, yo me tengo que ir hacia el norte para comprar armamento y conseguir en la zona norte, que era, digamos, como que la frontera. Entonces,
viaja de ahí de Guanajuato, viaja hacia Saltillo, ahí tiene que quedarse unos días para recuperar fuerzas, para recuperar, bueno, para ver cómo está el movimiento ahí, y tiene que irse hacia Monterrey, pero en el viaje hacia Monterrey es atrapado en un lugar bien chiquitito que se llama Acatita del Baján, que es un pueblito muy pequeñito que está entre el estado de Coahuila y el estado de Nuevo León. Entonces, bueno, ahí lo atrapan, se lo llevan a Chihuahua, le hacen un juicio, lo excomulgan, le cortan, ahí lo van a ver en la película, está padrísimo. Bueno, no padre lo que le toca a él vivir, pero está muy bien relatado. Le cortan las yemas de los dedos, lo excomulgan, le hacen un juicio, lo torturan, lo tienen en condiciones pésimas, y bueno, una serie de cosas tremendas. Entonces, bueno, lo fusilan, le cortan la cabeza, y esa cabeza va a dar a la Alhóndiga de Granaditas, ahí la dejan como para asustar a los que están en este movimiento. Pero ya para esta fecha, pues ya nadie se va a asustar, ya más bien el movimiento ya está al full, ¿no? Y entonces pasamos, ya matan a Hidalgo, y entonces pasamos a la siguiente etapa, que es la organización del movimiento, porque hay muchas guerrillas por todos lados, entonces se tienen que unir en un solo movimiento, por así decirlo, porque no pueden estar luchando unos por un lado y otros por otro, o sea, tienen que unirse. Y en esta organización, Morelos es el que toma el poder y el control del movimiento, y tiene que viajar, cuando se entera de la muerte de Hidalgo, viaja hacia el estado de Guerrero, y ahí en Acapulco no tiene como que muy buena, no hay una buena, pierden, digamos, contra el ejército realista, pero llegan hasta el estado de, llegan ahí a Chilpancingo, y ahí es donde ellos hacen, bueno, donde él hace este documento que es Los Sentimientos de la Nación. Después de eso tiene que ir hacia la Ciudad de México, pero tiene que pasar por Cuautla. Ahí ya lo está esperando el ejército realista otra vez, y combaten durante 73 días.